Introducción mística y atrapante. Bienvenidos a un viaje fascinante hacia las arenas del tiempo, donde los ecos de lo que una vez fue resuenan con advertencias y secretos. Nos sumergiremos en la historia de Sodoma y Gomorra, dos ciudades que el ojo de la historia y la religión han rodeado de misterio y condena. Pero, ¿qué fuerzas poderosas y malévolas se alzaron en estos dominios perdidos? ¿Qué secretos se enterraron bajo sus ruinas? En esta historia de moralidad y pecado, el relato no es solo de condena, sino de conexiones humanas, decisiones fatales y advertencias divinas. La Biblia nos ofrece un vistazo provocador en Génesis 19, donde los pecados de estas ciudades no solo perturban el juicio del Todopoderoso, sino que también simbolizan algo más profundo y escondido en la psique humana. En este relato, un ángel visita a Lot en Sodoma con una urgencia: huir, antes de que los cielos desaten su ira. Pero, ¿cuáles fueron los misteriosos actos de estas ciudades que llevaron a tan drástica destrucción? Vamos a desentrañar los secretos y descifrar las advertencias que estos pasados distantes guardan para nosotros en el presente. Quédense hasta el final del video para descubrir estas verdades ocultas. Y no olviden comentar, dar like y suscribirse, ya que con cada suscripción nos adentramos más en estas aventuras espirituales. Punto 1. La injusticia sutil. Empecemos hablando de la injusticia sutil. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma. Tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad, tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. La riqueza se acumulaba, pero no se compartía. Los gobernantes y ciudadanos adinerados giraban su mirada hacia otro lado en lugar de ayudar a los necesitados. Invisibles para el ojo externo, estos actos de omisión crearon una atmósfera notoria y opresiva. Una corrupción que envenenó el corazón de las ciudades, permitiendo que la depravación y la desigualdad gobernaran las calles. La historia de Lot es iluminadora en este contexto, pues él, a pesar de vivir en medio de ellas, podría no haber participado directamente en sus pecados, pero su cercanía sugiere el riesgo de complacencia y participación. Silenciosa. El ángel le advirtió, arrancándolo de un destino sellado por la indiferencia. Su historia nos recuerda que a menudo el mal prospera, no solo por las acciones de los malvados, sino por la inacción de los justos. Punto 2. La soberbia que precede la caída. Continuemos con la soberbia que precede la caída. Este es un relato que desafía no solo a las estructuras de poder, sino a la naturaleza del espíritu humano. La arrogancia de Sodoma y Gomorra fue su perdición. Un sentido de invulnerabilidad se enraizó profundamente, cegando a sus habitantes ante el inevitable juicio divino. Cuando los ángeles llegan a vista de Sodoma, los hombres de la ciudad intentan aproximarse a ellos con intenciones maliciosas, reflejando no solo un desdén por las leyes divinas, sino una total desconexión de la empatía y la moralidad. Esta soberbia reside en la creencia de que sus actos quedaban impunes, que el juicio nunca caería sobre ellos. El relato de la soberbia de estas ciudades nos advierte del peligro de elevarse por sobre los demás y olvidar nuestra humanidad compartida. Es una advertencia eterna sobre cómo el egoísmo y la arrogancia pueden desviarnos del camino correcto y desatar nuestra propia destrucción. Conexión fluida entre los puntos. La interconexión entre estos pecados ocultos teje un retrato inquietante. Injusticia, soberbia y un desdén por lo sagrado nos hablan sobre la fragilidad humana y el potencial para la redención. La historia de Sodoma y Gomorra no es solo una narración de destrucción, sino un recordatorio ardiente de que nuestras acciones y decisiones tienen consecuencias profundas. Sigamos explorando cada uno de estos secretos, pues lo que se encuentra en las cenizas de Sodoma y Gomorra puede también estar latente en nuestros corazones actuales. Acompáñenme para seguir desentrañando las verdades ocultas que, aunque vestidas de pasado, tienen una relevancia eterna para nuestro presente y futuro. Punto 3. La desconexión humana. Sigamos explorando la desconexión humana que azotó estas ciudades y cómo este aislamiento emocional contribuyó a su eventual caída. En Sodoma y Gomorra, los lazos comunitarios se habían desintegrado hasta un punto donde la empatía era escasa y las relaciones interpersonales estaban rotas. Esta desconexión no solo representaba una falencia moral, sino también una vulnerabilidad social que acabaría sellando su destino. Los individuos dejaron de verse como parte de un tejido comunitario, enfocados únicamente en sus deseos personales, lo que erosionó lentamente el tejido social. Es esencial reflexionar sobre cómo, cuando perdemos esa conexión humana, empezamos a vernos unos a otros no como hermanos y hermanas, sino como objetos o enemigos. La carencia de compasión y entendimiento mutuo abre paso a un comportamiento que ignora el sufrimiento ajeno.
Así, Sodoma y Gomorra nos presentan un espejo en el que observar cuánto se puede perder cuando rompemos o descuidamos nuestras conexiones humanas esenciales. Punto 4. La advertencia de lo sagrado. Finalmente, abordemos la advertencia contra la profanación de lo sagrado que se encuentra profundamente entrelazada en la narrativa de estas ciudades. Su destino nos recuerda que había un designio de respeto inherente hacia lo divino que se ignoró totalmente. El intento de transgredir lo sagrado reflejaba no solo una falta de reverencia hacia lo espiritual, sino también una negación de los límites establecidos por una moralidad más elevada. Las ciudades ignoraron las señales divinas a su alrededor, y con ello sembraron las semillas de su propia destrucción. En este aspecto, Sodoma y Gomorra actúan no solo como un símbolo de advertencia de pasados errores, sino también como un faro de enseñanza sobre la importancia de mantener un equilibrio sagrado en nuestras vidas. Reflexión final. A medida que tejemos juntos cada uno de estos elementos, la injusticia sutil, la soberbia, la desconexión humana y la profanación de lo sagrado, construimos un relato que trasciende épocas y nos habla directamente a la esencia de nuestra naturaleza humana actual. La historia de Sodoma y Gomorra nos recuerda que el olvido de los principios fundamentales de justicia, humildad, conexión emocional y reverencia espiritual puede desatar la desintegración social y moral. Este viaje hacia los ecos de las arenas del tiempo nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, decisiones y las sociedades que construimos, con la esperanza de forjar un mundo donde prevalezcan la compasión, la moralidad y la interconexión humana. Mantengamos esta conversación abierta, pues es en nuestra capacidad de cuestionar y entender donde yace la posibilidad de redención y transformación. La desconexión humana, tal como se manifestó en Sodoma y Gomorra, no solo fue una cuestión de falta de empatía, sino también un indicativo de una sociedad en la que las prioridades individuales eclipsaron cualquier noción de bien común. Este aislamiento emocional contribuyó significativamente a la decadencia de estas ciudades. Cuando los individuos dejan de verse como partes integrales de un colectivo, tienden a priorizar sus intereses sobre los de la comunidad, llevando a un estado de anarquía moral y egoísmo desenfrenado. Al estudiar este fenómeno podemos comprender mejor la importancia de las conexiones humanas significativas y cómo su ausencia puede propagar efectos devastadores no solo en relaciones personales, sino también en la estabilidad de una sociedad. La transformación de las interacciones humanas en transacciones desprovistas de significado crea un vacío donde florecen el conflicto y la desconfianza. Mirando más allá de los confines de Sodoma y Gomorra, reconocemos que el desprecio hacia lo sagrado no es un mero rechazo de lo espiritual, representa una ruptura con la dimensión trascendental que guía nuestras acciones hacia el bien. La profanación de lo divino, como se vio en estos relatos, conlleva un desplazamiento de límites morales que, una vez cruzados, impulsan a las sociedades hacia un abismo de decadencia ética. Este descuido nos enseña que, al ignorar lo sagrado, también estamos rechazando un conjunto de valores que poseen un impacto profundo en nuestro sentido del propósito y sentido comunitario. Este desprecio hacia lo espiritual y sus valores inherentes refleja más que una falta de respeto. Significa una pérdida del equilibrio entre el ser humano y un orden más elevado que ofrece estabilidad y es una advertencia clara sobre los riesgos de una vida desprovista de respeto por principios más altos que exceden nuestras pasiones terrenales. En un sentido profundo, estas historias son reflejos de la fragilidad humana y del peligro latente que significa ignorar estas lecciones atemporales. Al unir estos puntos, la desconexión emocional, la pérdida del sacro, emergemos con un entendimiento más robusto de las consecuencias que siguen a la desintegración de valores fundacionales. Sodoma y Gomorra, por tanto, no solo son historias de ruina, sino testimonios vivientes del poder transformador que reside en el recuerdo compartido y la lección aprendida. Nos desafían a cuestionar dónde confluyen nuestras vidas con estas narrativas, ofreciendo un patrón para construir comunidades basadas en la justicia, la humanidad y el respeto por lo que trasciende nuestros propios deseos. Es una invitación persistente a la introspección, a replantearnos el modo en que nuestras acciones diarias contribuyen al bienestar común y a la preservación de un sentido de conexión que va más allá de lo visible. Debemos constantemente preguntarnos, ¿estamos cultivando responsablemente el legado de integridad, comprensión y reverencia espiritual que estas historias nos instan a mantener vivo? Cultivemos este diálogo interno y colectivo, porque en el reconocimiento de nuestras debilidades humanas yace el poder de nuestro crecimiento y redención. La desconexión humana que se ejemplifica en los relatos de Sodoma y Gomorra ilustra cómo la pérdida de empatía y la priorización de intereses personales
pueden erosionar el tejido social de una comunidad. Este fenómeno no es solo histórico o literario. Encontramos paralelismos en nuestra vida contemporánea, donde el individualismo a menudo amenaza con desmantelar el sentido de comunidad y responsabilidad compartida. Examinar estos relatos nos permite reflexionar sobre el valor crítico de las conexiones humanas significativas y cómo su erosión puede socavar la coherencia social y fomentar el egoísmo. En sociedades donde las relaciones se reducen a transacciones, se crea un ambiente propicio para el conflicto y la desconfianza, dado que la falta de significado en las interacciones humanas da paso a la alienación y hostilidad. Restablecer y nutrir vínculos esenciales es crucial porque estos lazos son la verdadera columna vertebral de cualquier sociedad sana. Adentrándonos más en las dimensiones simbólicas de Sodoma y Gomorra, el desprecio hacia lo sagrado se convierte en un poderoso recordatorio de las repercusiones de ignorar una dimensión espiritual que podría guiar las acciones humanas hacia el bien. Al descuidar estos preceptos, se produce una erosión de los valores que tradicionalmente han ofrecido estabilidad y propósito. Estas historias subrayan cómo, tras la profanación de lo divino o el rechazo de un orden moral superior, las sociedades pueden perder el equilibrio y deslizarse hacia el caos ético. El desprecio por lo espiritual también significa una desconexión del orden mayor que da sentido y dirección a la vida humana. Las consecuencias de esta ruptura nos muestran lo esencial que es integrar estos valores atemporales en nuestro quehacer diario para mantener una sociedad armoniosa. Debemos tomar estas advertencias de manera seria, reconociendo que una vida carente de respeto por los principios trascendentales puede llevar rápidamente a la desintegración y colapso moral. Uniendo estas reflexiones, llegamos a un entendimiento más amplio de la importancia de sostener los valores fundacionales. Los relatos de Sodoma y Gomorra no solo narran una historia de decadencia, sino que nos ofrecen lecciones sobre el poder de la memoria colectiva para transformar y guiar el futuro. Nos desafían a considerar cómo nuestras vidas se entrelazan con estas narraciones y nos impulsan a desarrollar sociedades basadas en principios de justicia, humanidad y respeto por lo trascendental. Esta reflexión se convierte en una llamada a la introspección para evaluar cómo nuestras acciones diarias se alinean con el bienestar común y preservan un sentido más profundo de conexión. Preguntarnos si estamos siendo fieles al legado de integridad y comprensión que estas historias nos exhortan a sostener es clave para nuestro crecimiento. Fomentemos este diálogo constante, porque en el reconocimiento de nuestras limitaciones humanas reside el poder para crecer y redimir. Esta introspección nos lleva a un viaje personal y colectivo de reconocimiento y aceptación de las faltas y desafíos que enfrentamos en nuestra vida diaria y en el entorno más amplio en el que existimos. Esto implica involucrarnos activamente en prácticas de empatía y comprensión, asegurando que nuestras decisiones y comportamientos no solo promuevan nuestros intereses individuales, sino que también contribuyan al bienestar colectivo. En la actualidad estamos rodeados de una tecnología que puede desconectarnos de las interacciones cara a cara, promoviendo una comunicación superficial que a menudo carece de profundidad y emoción tancio. Sin embargo, estas herramientas también pueden facilitar conexiones más profundas cuando se utilizan con intención genuina de acercamiento y entendimiento mutuo. Necesitamos desarrollar conciencia sobre cómo navegamos estas dualidades tecnológicas para evitar que sustituyan las dinámicas humanas auténticas y significativas. Asimismo, la educación juega un papel crucial en la transmisión de estos valores esenciales. Fomentar un sistema educativo que no solo priorice el conocimiento técnico, sino también el desarrollo de un sentido ético y comunitario, es fundamental para moldear futuras generaciones. Además, explorar las raíces culturales y religiosas de diferentes comunidades puede revelar una variedad de perspectivas sobre el significado y propósito, enriqueciendo nuestras propias concepciones y fortaleciendo el respeto mutuo. Estas interacciones interculturales promueven una mayor comprensión y aceptación de la diversidad, contribuyendo a sociedades más inclusivas y cohesionadas. Finalmente, al analizar los relatos de Sodoma y Gomorra, debemos preguntarnos cómo podemos integrar sus enseñanzas en nuestra vida cotidiana y en la estructura de las sociedades actuales. Esto significa adoptar un enfoque proactivo para construir un entorno en el que prevalezcan la justicia, la paz y la sabiduría ancestral. Al aplicar estas lecciones podemos trabajar para superar divisiones y construir un mundo donde la comunión y el respeto por el orden moral conduzcan a un florecimiento humano genuino. A medida que cada uno de nosotros asume la responsabilidad de sus acciones y su papel en el tejido social, colectivamente podemos comenzar a curar las fracturas que amenazan con separarnos, formando un futuro cimentado en la sabiduría del pasado y en las aspiraciones de un mañana compartido. Suscríbete para más contenido.